Perlas de la epístola de Pablo a los Efesios. ¿Es posible conseguir la pureza en nuestra vida? ¿Es posible transformar nuestra vida? ¿Cómo evitar caer en la insensatez y la carencia de sabiduría? ¿Qué obligaciones ha establecido Dios entre los esposos? Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite ingresar al estudio del capítulo 5 del libro de Efesios. Antes de ingresar al estudio, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a ti para suplicar tu guía, para suplicarte que nos dirijas en el estudio de este capítulo, que nos ayudes a entender cómo es que tú puedes transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El capítulo 5 del libro de Efesios, en su primera parte, en los primeros 14 versículos, continúa con el tema que se inició en el capítulo 4, la nueva vida en Cristo. Se nos desafía a deshacernos de la vieja naturaleza, del viejo hombre, y que nosotros nos vistamos del nuevo hombre. ¿Y qué es vestirnos del nuevo hombre? Permitir que el Espíritu Santo cambie nuestra mente, cambie nuestra forma de pensar, cambie nuestras creencias. Nos desafía a que nosotros hagamos cambios en nuestra vida, a deshacernos de la mentira y a reemplazarlo por la verdad como debe ser, a saber controlar nuestra ira. Podemos enojarnos, pero eso no implica que perdamos los papeles. En el versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En los primeros 14 versículos, el apóstol nos exhorta a que nosotros procuremos la pureza de la vida. Y esta pureza de la vida no es una opción. No es saber, voy a intentar a ver si puedo. Es algo que se debe lograr. Recuerden, a nuestra disposición para lograr esos cambios, las transformaciones, para cumplir con nuestro ministerio, está el poder de Dios, ese mismo poder que resucitó a Jesús. Nuestro estudio del capítulo 1 de Efesios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Ese es el máximo modelo a seguir. Ese es el ejemplo a seguir. Imitar a Dios. ¿Cómo vamos a imitar nosotros a Dios? ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Imitar a Jesús. Hemos visto en 1 Corintios 2:16 que debemos tener la mente de Cristo. En Apocalipsis se nos habla acerca de tener la fe de Jesús. Imitar a Jesús. Cada vez que nos encontremos en determinadas circunstancias, preguntarnos qué haría Jesús en estas circunstancias. Imitar. Y si nosotros decidimos aceptar la exhortación, decidimos aceptar el desafío, entonces vamos a andar en amor. Andad en amor como también Cristo nos amó. Hay versiones que dice: sigan andando en amor. Haced del amor su andar. Haced de el amor un hábito. Que el hábito forme parte de todo lo que nosotros, o el amor forme parte de todo lo que nosotros hacemos. Haced del andar en amor un hábito. Debemos vivir la vida en una atmósfera de amor. Parece una utopía, pero es lo que Dios quiere que se produzca en nuestra vida. Muchos cuando oran
dicen: Señor, cambia mi vida. Señor, transforma mi vida. Pues ahora el apóstol nos está enseñando la forma práctica de cómo es que Dios va a transformar nuestra vida. No hay una varita con la cual desciende como en los cuentos de hadas que Dios nos toca ya transformado. Nosotros vamos aprendiendo a tener la mente de Cristo. Vamos aprendiendo a pensar como pensó Cristo. Vamos aprendiendo a relacionarnos con nuestros semejantes como lo hizo Jesús. Andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Oró por los que lo estaban crucificando. ¿Se dan cuenta? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En Romanos 12:1 dice: nosotros estamos llamados ¿a qué? A presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dios no nos pide que hagamos aquello que Él no está dispuesto a hacer. Todo lo que Él nos pide que hagamos, Él lo ha hecho. Cuando en Romanos 12:1 nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable al Señor, es porque Él lo hizo y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Olor fragante. Dios se complació tanto con el sacrificio de Cristo como con el Espíritu con que fue hecho. Pero no significa que el sacrificio de Cristo fuera necesario para apaciguar a Dios. Ese sacrificio fue porque Él así lo quiso. Porque fue movido por compasión, por amor, por cada uno de nosotros. Miren, se nos está pidiendo que imitemos ese amor de Cristo, ese amor abnegado, que nosotros andemos en ese amor. Que nuestro estilo de vida esté imbuido de amor. ¿Es posible? Claro que sí. Dios no nos pide algo que es imposible. Pero, ahora vienen los peros. ¿Qué cosas no deben formar parte de nuestro diario vivir? Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fornicación, inmundicia o avaricia, ni aún se nombre. Y aquí hay algo. Creo que la mayoría va a coincidir conmigo. Pecado, qué horrible. La fornicación. No, eso no. Las iglesias disciplinan, borran de los libros de la iglesia a las personas que caen en fornicación o en adulterio. Pero Dios está poniendo en el mismo nivel la fornicación, toda inmundicia y la avaricia. Miren, generaliza los demás, toda inmundicia, pero menciona la avaricia. ¿Cuántos cristianos están dispuestos a colocar el pecado de la avaricia en el mismo nivel de la fornicación? Quizás muy pocos. Para la gran mayoría, el pecado a censurar, el pecado a castigar, a disciplinar es la fornicación, pero no la avaricia. La avaricia es un pecado mortífero, pero a menudo pasa desapercibido en los círculos más respetables. En las iglesias la avaricia no se sanciona, no se disciplina, no se borra ningún miembro por ser avaro. Muchas veces se oculta tras nombres como competencia y éxito. Se le da nombres. ¿Cómo debemos vivir? Así como nos escandalizamos por la fornicación, también debemos escandalizarnos por la avaricia. ¿Se da cuenta? Dice, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, no solo la fornicación, también la avaricia, toda inmundicia. Ya hemos visto en el estudio de ayer, la mentira.
La mentira no debe formar parte de nosotros. Nuestro hablar debe ir siempre con la verdad. Ni palabras deshonestas. Y sigue, miren, ahora el desafío es la forma como hablamos. Palabras deshonestas. ¿A qué se refiere esto? ¿No? A la forma indecente de hablar, a cómo nosotros, qué palabras pronunciamos, cómo son nuestras palabras. Hay personas que gustan engañar, gustan embaucar, y no solo eso, sino también sus palabras son hirientes. Sus palabras van revestidos de medias verdades. Hay mucha gente que habla tan bonito que engaña con facilidad a muchos. Por ejemplo, aquellas personas que con engaños, ¿no?, van sacando a las personas dinero, ¿no? Los estafadores. Ni palabras deshonestas, las vulgaridades, las groserías. Ni necedades. ¿Qué son las necedades? Conversaciones insípidas, vanas, que no edifican ni benefician. Dice Mateo 12:36 que en el juicio tendremos que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayamos pronunciado. Pues esta clase de conversación es más que una simple vacuidad, no es simplemente vacío. Va arrastrando a la gente a lo que no sirve. ¿Se dan cuenta? No es solo el adulterio, no es solo la fornicación. ¿Cómo va a irse transformando nuestra vida? Nuestra forma de hablar. Necedades. Ni truhanerías. ¿Qué son las truhanerías? ¿No? Esta palabra compuesta, miren, viene compuesta de dos raíces que significan bien y resultar o salir. De allí su significado como ingenio, viveza, pero puede ser utilizado también en un sentido negativo como el truán, la bufanada. El apóstol no está condenando el humor inocente, sino las bromas bajas y groseras. Insisto, el humor debe formar parte de nosotros, pero no esas bromas bajas y groseras. Ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Espíritu de gratitud y ánimo es el mejor antídoto contra el indecoroso espíritu de liviandad. Si usted le pide al Señor, Señor, cambia mi vida, transfórmame, ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que aprender a tener la mente de Cristo. Cuidado con las palabras deshonestas. Cuidado con las truhanerías. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Una vez más, Pablo nos vuelve al pasaje anterior, que dice, ningún fornicario. Lamentablemente en las iglesias solo los fornicarios no merecen formar parte de la iglesia. Pero ¿qué más dice? Ningún inmundo o avaro, que es idolatría. Miren con qué compara la Biblia el ser avaro, que es idolatría. Lo inmundo, lo fornicario, lo avaro, lo pone en el mismo grupo. ¿Y qué es inmundo? Impuro. No van a formar parte en el reino de Cristo y de Dios. Comparado con la idolatría, el avaro convierte el objeto de su avaricia en un dios. La idolatría es una de las obras de la carne, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Debemos darnos cuenta que
No solo debemos escandalizarnos con las fornicaciones, sino también con la avaricia, con todo lo que es inmundo. Estamos llamados a ser santos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Palabras vanas. En su carta a Timoteo, en su segunda carta, Pablo dice: vendrán tiempos en que la gente no querrá escuchar la sana doctrina, sino que se irán por esos mensajes vanos, vacíos, fábulas. Y es lo que sucede en nuestros días. Anda a ver lo que se habla, lo que se dice. Cosas que no tienen ningún provecho para las personas. Y cómo le gusta a la gran mayoría las cosas que no tienen provecho, las palabras vacías. Nadie los engañe con palabras vacías, palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. No participemos con los que promueven mensajes vacíos, vanos, con los que constantemente van inventando mensajes novedosos, ¿no? Nuevos mensajes. Y a la gente le gusta eso. Pero aquí hay una salvedad. Viene la ira de Dios sobre tales personas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo, una vez más Pablo nos lleva a pensar en el antes y en el después. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Antes vivíamos arrastrados por los deseos de la carne, ahora vivimos según la luz que nos ha dado. Y nos va indicando en estos versículos qué cosas, qué hábitos deben formar parte de nuestra forma de ser. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Una vez más, dice fruto, no dice frutos. El fruto del Espíritu es también el fruto de la luz. Fruto significa resultado, consecuencia. Las tinieblas impiden que haya fruto y crecimiento. La luz es esencial para ambos. Fruto, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo agradamos al Señor? El cristiano debe poner a prueba constantemente la bondad, la rectitud y la verdad para saber qué es lo que agrada a Dios. Romanos 12:2. La voluntad divina, como no es revelada en su palabra, como nos es revelada en su palabra, es la piedra de toque por la cual se comprueba todo. Hay que probar. Prueba tu fe. Prueba tus creencias, prueba tus usos y costumbres con la palabra del Señor, a ver si es o no es agradable a los ojos del Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participes de los usos y costumbres del mundo. Truhanerías, palabras vacías, mentiras, avaricia, fornicación, todos los pecados que se van mencionando. Porque vergonzoso es aún hablar de ellos, de lo que ellos hacen en secreto. Vergonzoso. La delicadeza y el refinamiento del cristiano no permiten ni siquiera discutir ciertos temas, ni mucho menos practicarlos. Generalmente basta mencionar los males sin describir detalladamente lo que se ha hecho. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz pone al descubierto todo lo que se hace. Cuando Cristo dirigió los rayos de la verdad sobre la hipocresía de sus días, el fingimiento se reveló tal como era. Cuando lo que se hace en la oscuridad se observa en la oscuridad, desaparecen sus contornos y su verdadero carácter, pero cuando se exponen a la luz, los vemos tal cual son. Son puestas de manifiestas. Los pecados secretos mencionados en los versículos 12
quedan expuestos por los destellos de la luz de la verdad en la vida. ¿Se dan cuenta? Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate. Date cuenta. Sé consciente de la vida que estás llevando. Despertar. No vivas como un adormecido, como uno que está dormido, sino sé consciente de las cosas que haces y por qué lo haces. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El llamamiento es para los que no se han arrepentido. El llamamiento es para que se levanten de su letargo y den oportunidad para que Cristo lleve a cabo en sus vidas su obra de salvación. En los versículos del 15 al 21 se nos habla acerca de: ten cuidado, no vivas como los insensatos y como los carentes de sabiduría. Desarrolla la sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nosotros debemos ser conscientes de cómo nos conducimos, debemos ser conscientes de nuestros actos. Mirad con diligencia, mirad atentamente cómo vives, dice la versión Jerusalén. Se insta al creyente a seguir un curso de acción disciplinado, haciendo todo lo posible para resistir las tentaciones que lo rodean. Aquí se nos está hablando de otro grupo de acciones que deben formar parte de nuestra conducta. Cuando usted le dice a Dios: transfórmame. Aquí en Efesios 5, Dios está respondiéndote cómo debes vivir para ser transformado. Con diligencia, no como necios, sino como sabios. ¿Quién es un necio? Un falto, un carente de sabiduría. ¿Quién es el sabio? Aquella persona que sabe, ¿no?, distinguir, aquella persona que sabe discernir, aquella persona que sabe, que es consciente de lo que está haciendo. Si nosotros nos remitimos a la definición de sabiduría que da Proverbio, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Saben ustedes cuánta gente anda enferma porque no sabe aprovechar el tiempo? Mucha gente se queja de que el tiempo no les alcanza. Se quejan de que no pueden terminar sus actividades porque les falta tiempo. Pero también hay otras personas que han aprendido a gestionar su tiempo y terminan su trabajo y no andan desesperados ni estresados. Una habilidad que todos debemos desarrollar es a gestionar nuestro tiempo, saber utilizar las horas que Dios nos da de cada día para realizar las diversas actividades. Pero la primera actividad que no puede faltar es separar la primera hora de cada día para encontrarnos con Dios. Redimir el tiempo es más que no ocuparse en actividades ociosas y frívolas. Una persona no es buena sencillamente porque no es mala, sino porque sabe conducirse y sabe llevar su vida. El cristiano tiene el privilegio y la obligación de aprovechar cada momento para cumplir todo propósito noble y elevado. ¿Saben ustedes cuánta gente se estresa porque no gestiona bien su tiempo? En la parábola del mayordomo infiel, Jesús destacó la diligencia y sabiduría de los comerciantes del mundo al hacer sus negocios como un ejemplo para los hijos de luz. Los días son malos. Hay que aprovechar el tiempo. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3:1. Aprendamos. Haga un cuadro y separe, ¿no?, cada cuadro para una hora. Y dése cuenta usted qué hace en cada una de esas horas. Y se dará cuenta si le falta o le sobra tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos
de cuál sea la voluntad del Señor. Insensatos. ¿Quién es un insensato? Una persona ignorante. Una persona que no sabe qué debe hacer, no sabe lo que corresponde. El cristiano que no usa las facultades e inteligencia que Dios le ha concedido para saber cuál es la voluntad de Dios para él, comete pecado. Insensato. Al insensato también la Biblia lo compara con el necio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Mucho hablamos acerca de la voluntad de Dios. Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado usted qué es la voluntad de Dios? No se puede vivir sabiamente sin entendimiento. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia, dice Proverbios 9:10. La voluntad de Dios es conocer. Conocer. ¿Qué es lo que pide Dios? El conocer la voluntad del Señor debe ser el blanco supremo del creyente, Juan 7:17. La mente transformada no solo posee la capacidad de entender la voluntad de Dios, sino también la intuición divinamente implantada, para lo cual puede comprobar. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Qué cosa quiere Dios que hagas? Que andes en amor, que no mientas, que no seas avaro, que no seas fornicario. Y ya nos vamos. Tenemos una larga lista de lo que debemos ser y lo que no debemos hacer. Eso es hacer la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pablo ha estado hablando acerca de las tinieblas y de la falta de sabiduría de los hombres necios, y hay pocas cosas más necias que el embriagarse. Este mal es condenado frecuentemente en las Escrituras, Proverbios 21, Lucas 21, 34, 1 Corintios 5, 11, Gálatas 5, 21, 1 Timoteo 3, 3. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay problemas. ¿Cuántos problemas? Hay desenfreno, hay juerga, hay abandono. Y no solo eso. En la embriaguez también hay accidentes, pérdida de vidas de inocentes. Y podemos seguir mencionando las consecuencias de la embriaguez. Hay quienes justifican y dicen, bueno, entonces no es necesario embriagarse, se puede tomar un poco. Seamos simplemente personas dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios dice no, es no. Tú puedes hacer lo que te parece, pero no pretendas hacer decir a la Biblia lo que no dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Y qué debemos hacer? Dice, ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo dirija nuestra vida. La excitación de la embriaguez es totalmente opuesta al gozo y la vivificación del Espíritu. La búsqueda de los estimulantes malsanos es reemplazada por el entusiasmo espiritual del espíritu humano bajo la influencia del poder del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo debemos relacionarnos con los miembros de iglesia, con los hermanos, con los candidatos al reino de los cielos? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En lugar de las palabras vacías, en lugar de los engaños. Miren, Plinio, un historiador, dice, al referirse a los primeros cristianos y su adoración, decía,
Tenían la costumbre de reunirse en ciertos días determinados antes del alba y cantar en versos alternados un himno a Cristo como a un Dios. Carta 96 de Plinio. Una de las primeras manifestaciones de estar lleno del Espíritu es el gozo que se siente en la confraternidad con los creyentes y en los actos de adoración comunitaria. Y aquí pone, miren, la diversidad. ¿Qué dice? Salmos, himnos y cánticos espirituales. La distinción entre estos tres tipos de adoración puede ser como sigue. En general, los salmos eran los del Antiguo Testamento, cánticos cantados con acompañamiento instrumental. Los himnos eran alabanzas a Dios, compuestas por los creyentes y cantados por todos, mientras que los cantos espirituales u odas eran de una naturaleza más general y motivada con o sin acompañamiento. La alabanza es la parte más importante de la adoración. Si usted lee Apocalipsis 4 y 5, se va a encontrar con música en el cielo. Cantando y alabando al Señor, ¿dónde? En los corazones, que fluya del corazón. La adoración debe surgir del corazón y no ser simplemente algo mecánico. La música ha sido siempre parte de la adoración. El cristianismo es el que le ha elevado y consagrado. En la adoración religiosa el canto debe ser dirigido a Dios. De otra manera no es más que un autoexhibicionismo. Este peligro llevó a Calvino y a Knox a menospreciar la música instrumental. En ocasiones se tergiversa muchas cosas. La música no es un fin en sí misma, sino que como la oración es un medio para acercarnos a Dios. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los hábitos que debiéramos desarrollar nosotros es el de ser agradecidos, dar gracias a Dios. Al final de cada día debiéramos nosotros hacer una especie de resumen de todas las bendiciones que Dios nos ha dado ese día. A veces terminamos el día lamentándonos porque las cosas no salieron como planificamos, pero olvidamos todas las bendiciones que hemos recibido ese día. Dando gracias, hay que ser agradecidos por todo lo que nos da el Señor. Aún lo que aparentemente parecen ser derrotas o fracasos, pueden ser bendiciones de Dios. Depende cómo los estemos viendo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto de someterse unos a otros? Miren, no está poniendo a uno sobre otro, sino una especie de buscar el bienestar del semejante. Buscar el semejante del otro. Yo busco el bienestar del otro, el otro busca el bienestar del otro. Mirando siempre por el bien de los demás, ayudándonos, fortaleciéndonos, motivándonos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos? Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino animándonos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No hay que perder de vista ese elemento. En el temor de Dios. Todo lo que se hace en el temor de Dios construye, edifica. Aquí la sumisión del cual se está hablando no es una sumisión que construye, que edifica, no una sumisión que desvalora a las personas, no una sumisión que va en detrimento de la estima de cada una de las personas. De los versículos 22 al 23 se nos habla de las obligaciones entre esposos. Y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay quienes leen un versículo. Por ejemplo, hay esposos que leen un versículo y dicen a la mujer, bueno, tú tienes que estar sometida. Cuando nosotros leemos un solo versículo podemos
desfigurar el mensaje. Hay que leer del 22 al 33 para entender. Privilegios traen responsabilidades. Y Dios está hablando aquí, en estos versículos, de cómo es que Jesús se relaciona con su iglesia y pone la figura de la relación de esposos. Piensa en lo que hace Jesús por su iglesia. Tú que eres esposo, piensa en lo que la iglesia hace por Jesús, tú que eres esposa. Aquí nos está hablando de ir o desvirtuar o desvalorizar a uno para favorecer a otro. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sujetas. La sumisión que se ordena a la casada es del tipo que solo puede darse entre iguales. No es una obediencia servil, sino una sumisión voluntaria en los aspectos en los cuales el hombre ha sido puesto por su hacedor como la cabeza. Recordemos lo que escribe Pablo a Corintios. Dios es un Dios de orden. Y como tal, ha puesto al varón como cabeza de la familia. Pero saben, hay familias, hay hogares en los cuales el varón no cumple esa función. Por la personalidad, por el temperamento, por el carácter que tenga, pero no se atreve a asumir el liderazgo, no se atreve a asumir a ser la cabeza. Y para que ese hogar no caiga en caos, en desorden, pues las madres asumen ese liderazgo. Aquí el principio no es tanto quién está a la cabeza. Aquí el principio es cómo se relaciona Jesús con su iglesia. ¿Qué hace Jesús por su iglesia? ¿Qué hace el que es la cabeza? Recordemos esto. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, cuál es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué es la iglesia de Jesús? Su cuerpo. ¿Qué es Él para la iglesia? Su Salvador. No perdamos de vista. Muchos pierden de vista el mensaje de esta parte de Efesios y simplemente se centran en quién es la cabeza, quién es el cuerpo, quién debe estar sometido a quién. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En la relación entre la iglesia y Cristo, ¿cómo se da esa sujeción? De ser maltratados, ser golpeados, no se toma en cuenta el libre albedrío. Dios nunca va en contra de nuestro libre albedrío. Nos llama a formar parte de su cuerpo, de su iglesia. Nos muestra cómo vivir, nos ha mostrado qué es lo que debemos hacer y no hacer. Insisto, no perdamos de vista. El mensaje es cómo se relaciona Cristo con su iglesia y su iglesia con Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Y qué debe hacer el marido? Dice, entregarse a sí mismo también por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay un propósito. ¿Para qué Jesús se entregó a sí mismo por su iglesia? Dice, para santificarla. Cristo nos quitó los vestidos de impureza y en su lugar nos dio el manto de su perfecta justicia, para darle honor, para darle belleza, para darle pureza. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. En el lavamiento. ¿Para qué servía el agua, por ejemplo, en el santuario? ¿No? Para lavarse las manos y presentarse ante Dios, porque se supone que si no se lavaban estaban impuros. Y dice, santificarla, purificado con el lavamiento del agua. ¿Y cuál es ese lavamiento? Por su palabra. Su palabra, la que estamos leyendo, la que estamos estudiando, esa palabra debe ser interiorizada, debe ser vivida, debe ser practicada.
a fin de, y miren el propósito, a fin de, ¿para qué se da el lavamiento por su palabra? ¿Para qué se da la santificación? A fin de presentársela a sí mismo, para él mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Presentársela como una iglesia gloriosa. La unión de Cristo con la iglesia es tan real como la unión entre esposos. Y una vez más, traigo a colación, no hay lugar para aquello de somos débiles, somos imperfectos, no hay justo ni aun uno, no hay lugar. Cristo se dio a sí mismo para, ¿qué dice? Para santificarnos, para lavarnos por su palabra, a fin de que seamos una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esa condición de sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, se alcanzará cuando Cristo vuelva por segunda vez. Pero mientras llegue ese día, hemos de vivir de acuerdo a la luz de su palabra. La cizaña y el trigo crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Entonces se quitará la cizaña y la iglesia alcanzará la pureza total. Santa, separado para el Señor. Sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo vamos a llegar a ser sin mancha? Cuando permitamos que el Espíritu Santo regenere nuestra mente. Capítulo 4. ¿De qué trata estos versículos? No trata de quién somete a quién es la cabeza, quién es, ¿no?, el que debe ir sometido. Trata acerca de la relación de Cristo con su iglesia. ¿Qué ha hecho Él? Y en esa figura es que se compara con la relación que debe darse en la pareja. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Qué cuidado das a tu cuerpo? ¿Cómo consideras tu cuerpo? Ese mismo cuidado has de dar por ella. Y dice más, como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es así porque sus intereses son los mismos, sus ideales se complementan y sus blancos en la vida espiritual son idénticos. Cuando el esposo fomenta el bienestar de la esposa, está fomentando al mismo tiempo su propio bienestar, no solamente porque ambos están estrechamente ligados, sino porque la esposa impartirá al esposo la felicidad que recibe de él y la bondad que produce bondad. ¿Dónde está aquello de someter, de que soy cabeza, tú debes estar sometido? ¿Se dan cuenta lo que buscan? ¿Se dan cuenta? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Una vez más, esa figura, Cristo al cuidado de su iglesia. Se compara la relación de la pareja con la relación de Cristo con su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Miembros, parte de la iglesia, esa iglesia que se prepara para el encuentro con su Señor. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El mensaje de Génesis. ¿De dónde viene ese mensaje? Y aquí una vez más, el Evangelio de Pablo está sustentado en lo que dice el Antiguo Testamento. Cristo enseñó en base al Antiguo Testamento. Quienes sostienen que el Antiguo Testamento ya no tiene razón de ser, están muy equivocados. Y una vez más aquí se habla de varón y mujer. No aquella perversión que se habla en el presente. Incluso que va ingresando a algunas iglesias. Algunas iglesias ya han aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué dice aquí? Varón y mujer. Ese fue el plan original de Dios y el Evangelio no se adopta a las creencias modernas de nuestros tiempos, a los cambios como dicen algunos. El plan original se ha de mantener siempre.
Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿De qué ha hablado desde el versículo 22? ¿De qué ha hablado? De la relación entre Cristo y su iglesia, comparando con la relación que debe darse en la pareja. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por lo demás, Pablo regresa al tema que ha estado considerando en los versículos 21 al 29. Después de la digresión respecto al amor que Cristo ha mostrado por su iglesia, el apóstol vuelve de nuevo a aquello que todos debieran captar: la mutua obligación entre los esposos. Luego procede a hacer una aplicación práctica, individual y personal de la verdad que ha estado presentando. Cada uno, Pablo pone de relieve la idea y responsabilidad y privilegios individuales. Cada uno debe respetar. Pablo no se refiere a temblar de temor porque no concordaría con el consejo que acaba de dar. Este honor y respeto que se aconseja dar no elimina de manera alguna el amor por la esposa, la individualidad. ¿Cómo se relaciona Cristo con su iglesia? Es el modelo a seguir. Se nos exhorta a la pureza de la vida. Los que pedimos a Dios que nos cambie, que nos transforme, aquí en el capítulo 5 encontramos la respuesta. ¿Cómo es que nuestra vida va a ser cambiada? ¿Cómo es que aprenderemos a vivir con sensatez y sabiduría? Que Dios te bendiga.